Bien, señores, continuamos aquí en Arquitectura Radial. Señores, nuestra invitada de hoy es arquitecta, interiorista y demás empresaria. Egresada de UNIBE, con máster en diseño arquitectónico, máster en diseño sostenible y arquitectura bioclimática, con especialidades en arquitectura de interiores en la Pucamaima y en la Universidad de Coruña, España. Es miembro también de ANGE y pertenece a la Comisión de Desarrollo Sostenible de la institución. Además de dirigir la empresa Construger, es directora de la parte de arquitectura de la misma firma. Responsable también de diseños arquitectónicos de la misma constructora. Ha diseñado numerosos proyectos arquitectónicos, entre ellos edificios corporativos, edificios comerciales, residenciales, villas, complejos deportivos, escuelas y hospitales. Arquitecto, usted tiene un background bastante fuerte, ¿eh? Fuerte. Señores, con ese background y esa introducción, le damos el aplauso hoy a la arquitecta Yermis Alexandra Bienvenida. Peña. Gracias a ustedes, para mí es un honor estar compartiendo en este programa que es único en su clase. Hablar de arquitectura, lo que nos gusta. Estamos haciendo historia aquí. Así es. Bien, bien. Arquitecta Yermis, ¿con qué le gustaría iniciar? ¿Con su actual proyecto o iniciamos con la arquitectura sostenible y bioclimática? Como ustedes lo entiendan, básicamente es el mismo tema. En el fondo, lo que queremos es llevar arquitectura verde y sostenible, no solamente para la ciudad de Santo Domingo y para el país, sino para nuestro planeta. Muy bien. Bien, entonces vamos a tocar la parte del edificio. Vista 311. Ustedes están siendo ahora mismo el primer edificio con certificación LED en términos corporativos, según habíamos hablado. Ya hay otro edificio certificado. Lo que nosotros estamos orientados directamente al bienestar. El edificio corporativo Vista 311 no solamente es un edificio sostenible, sino que busca el bienestar de los empleados para garantizar a esas empresas que se ubiquen dentro de ellas, pues aumentar su productividad y mantener esa tasa de ausentismo en lo mínimo posible. Son solo unas de las ventajas que ofrece este tipo de diseños. Okay. Muy bien. Tenemos sí el primer techo verde de República Dominicana, dividido en dos amplios Sky Garden, como hemos denominado el del último nivel, de 200 metros, y en el segundo nivel otros 200 metros más para retribuir con 400 metros cuadrados a la ciudad en espacios verdes. Eso tenía por ahí sería un aporte, le diría yo. Correcto, claro, Respecto es un a eso. aporte para respirar, para el pulmón de la ciudad. Ahora bien, arquitecta, y disculpándome con la interrupción, sería bueno explicar realmente la parte de techo verde, porque en otras ocasiones el colegio y yo hemos hablado aquí innumerables veces de que la persona, o sea, la gran mayoría de personas piensa que una edificación sostenible o ecológica o verde, como se quiera llamar, es solamente pintarlo, o sea, es solamente poner alguna grama artificial, y no se trata de eso. Hay edificios que lo denominan verde por solamente la fachada de la pintura. Sí. O lo que, lamentablemente hay una publicidad engañosa y un Claro que mercadeo sí, en sí. algunos edificios, pero estamos aquí para aclarar esas dudas e instruir un poco a todos los amigos que nos escuchan. Pues el techo verde básicamente se trata en crear, son 7 capas, aparte de la capa de hormigón, y se concluye ya con la capa vegetal. Recrear otra vez esa biodiversidad que removimos cuando edificamos el edificio. Excelente. Ustedes ya saben que Le Corbusier hablaba de una quinta fachada, Sí. que tan importante era, que también el gran Luis Barragán pues tuvo bastante práctica en ese sentido. El mexicano. Pues volvemos otra vez a esos mismos términos. Cuando nosotros podemos apreciar la ciudad desde arriba, ahora que están tan de moda los drones, podemos ver que el uso de esa azotea regularmente es para desechos, para residuos,
Eso lleva también no solamente un tema estético, sino también el calentamiento que reciben cada una de esas edificaciones, pues hace que en el interior pues se requiera mayor energía para tener un clima confortable. Así es. Cuando esto yo lo sustituyo por un gran jardín verde natural, y que a esto se le suma que yo reponga toda la flora nativa del sitio. No se trata solamente de hacer un jardín, se trata de tratar de que todas esas especies que vivían en esa zona antes de hacer el proceso de la construcción sean las óptimas, para que también retorne toda la parte de la fauna y tener realmente una devolución a la naturaleza. Aparte de eso, ese techo verde va a permitir captar toda la parte de la escorrentía, todas esas aguas de lluvia, que ya podemos reutilizarlas. Se le iba a preguntar casi ya. Sí, la podemos reutilizar. Entonces, ese consumo interno del edificio, ya no solo estamos hablando de consumir menos energía, pero también consumir menos agua. Porque esas aguas residuales, al yo reutilizarlas, las puedo tener en los inodoros, en los urinales, para regar esa misma parte del paisajismo. O sea, todo lo que vemos es un sinnúmero de bondades. La edificación, escúchame, Lenia, cuenta con una planta de tratamiento de aguas. Correcto, lo que nosotros estamos creando. Porque tenemos una escasez de ese asunto. Exactamente, es hacer conciencia de qué tanto nosotros podemos, incluso desde nuestros hogares, optimizar el uso del agua. Cuando nosotros abrimos la ducha, en el tiempo que toma calentarse el agua, ya hay 9 litros de agua desperdiciado. 9 litros. 9 litros, entre 6 y 9 litros. Ahora mismo hay equipos que económicamente son muy, muy atractivos, que toman esos 9 litros que son agua limpia, porque simplemente usted está esperando que el agua se caliente. Sí, claro. Y vuelven otra vez y lo recirculan y ya se lo pasan a la ducha. Eso en la parte también de toda la parte de las griferías, que sean automatizadas. Hay una serie de medidas que se van tomando y al final hay un ahorro entre un 25, un 30%. Significativo, ¿eh? Es bastante significativo, que no es simplemente el uso lineal, que normalmente se le da el agua, entra y sale negra, sino que hay un flujo y luego ya la que sale, pues se optimizó al máximo posible. Excelente. Arquitecta, usted sabe que hablando hace un momentito y aprovechando la presencia de su esposo, que está por aquí, el ingeniero Edmundo, saludo para usted nuevamente. Cuando comentábamos hace un momentito la parte que tiene que ver con las aprobaciones de los proyectos y todo ese tipo de cosas, yo quisiera saber de su experiencia realmente en el proceso que tuvo que ver con la tramitación de un proyecto tan importante como ese, con todas esas bondades, básicamente, o sea, con cosas muy diferentes para lo que es el común denominador de lo que se tramita hoy en día a nivel de proyectos. ¿Cómo fue ese proceso y si hubo que presentar algún tipo de asunto especial para ese tipo de proyectos, ya que cuentan ustedes con una certificación LEED? Correcto. Bueno, el proyecto, como te cuento, al buscar una certificación LEED, desde sus inicios se trabajó en un diseño integrado, donde todo el equipo se sentó sobre la mesa a aportar sus ideas, no en el sistema tradicional, que normalmente tú, pues una vez tenido el solar, haces el diseño como arquitecto y ya vas pasando a los diferentes instaladores. Las aprobaciones fueron en tiempo normal. Lamentablemente todavía en el país no existe ningún tipo de preferencia para nosotros los constructores edificar este tipo de proyectos. Sí tenemos bastante optimismo, ya que desde el ayuntamiento se está planteando el nuevo POT, el planteamiento de ordenamiento territorial, y estamos muy optimistas con pensar que bueno, que pronto ya se tomará en cuenta para que otros también constructores se animen, y los propietarios también, porque hay mucha desinformación de creer que un edificio sustentable puede ser más caro. Me va a costar más económicamente, puede durar más tiempo, y no es así. O sea, lo único que usted requiere es que desde el inicio pues esté todo programado para llenar ese LEED score, saber hacia qué puntaje yo me quiero dirigir, si certificado, si oro, si silver, platinum, y estudiar todos los factores posibles. En ese mismo orden, usted hablaba de que era más caro. A mí me parece que debe tener alguna diferencia en costo a un edificio normal y un edificio con la característica como el que ustedes están realizando actualmente.
¿qué, o más bien, tenemos algún incentivo para el tipo de edificación que pueda aportarle y devolverle a la ciudad parte de lo que ha... A nivel de inversión, ¿verdad que sí? En este caso. O, bueno, sí, podría ser inversión o ahorro en sí. O en disminución de impuestos o algo así. Bueno, fuera de este país lo que se estila es eso, son tasas preferenciales en la parte de impuestos, una agilización en la tramitación de los proyectos, porque recuérdate que muchos de estos proyectos pues están financiados con fondos internacionales y esto puede ser que fracase si el tiempo no se logra en un tiempo establecido. Pero como te comentaba, lamentablemente todavía aquí no se ejecuta. Cuando yo te comento que no es un proyecto más caro, es porque existen sinergias y cuando se toma la decisión en el proceso de diseño, pues eso te permite complementar una cosa con la otra. Cuando tú incluyes un techo verde y tú estás entonces ya optimizando la energía, los aires acondicionados ya son menos, cuando esos cristales a la vez también son aislantes, o sea, todo va haciendo un proceso general. Sí. De hecho, ahora mismo hay muchas empresas grandes que se nos están acercando porque tienen políticas ya comprometidas a 5 o 10 años con de cambiar exactamente y de ir más de acuerdo con el cuidado del medio ambiente, y están establecidas en edificios ya construidos para los cuales quieren certificar sus interiores o quieren hacer algunas intervenciones realmente importantes y obtener sus certificaciones, y con eso no solamente ayudan al medio ambiente sino también a su interior, sus empleados y demás pues ya logran un clima de trabajo más óptimo. Un ambiente con más confort. Correcto. Muy bien, muy bien. Arquitecto, usted sabe que el proyecto que ustedes tienen ahora mismo como emblemático, en este caso, que es Vistas 311, es un proyecto que, según las notas que leía, con una característica vanguardista y con una inversión que trasciende las fronteras realmente. En términos, por ejemplo, de lo que es la preparación del proyecto, nosotros hablábamos la semana pasada que la aplicación del sistema BIM, que es el Building Information Modeling, es básicamente lo que hoy en día se está conociendo como la faceta más viable para este tipo de proyectos. ¿Usted nos podría contar un poco de si ustedes utilizaron completamente la tecnología, o no la tecnología, sino las aplicaciones en los procedimientos con este tipo de... Claro. La herramienta indispensable. Esa era la palabra que te iba a utilizar. Actualmente BIM es una herramienta indispensable. El que no esté trabajando en Revit en el día de hoy quedó atrás, porque es la única manera de tú acoplar todas las instalaciones en un sistema que te permite ver a tiempo cualquier tipo de choque o de decisión que tengas que tomar, que antes lamentablemente nosotros con la experiencia sabemos cómo era que solamente bueno, se daba cuenta uno cuando ya estaba construyendo en el proceso de la construcción, o cuando tú le entregabas al de sanitario o el eléctrico, que ellos mismos chocaban con sus instalaciones. Correcto, entonces esos recorridos que a veces es difícil organizarlos, sobre todo en este tipo de edificaciones inteligentes, que tú tienes la parte sanitaria, eléctrica, automatización, la extracción, la supresión de incendios, o sea, es un conglomerado de grandes profesionales trabajando todo. Nosotros lo tenemos en nuestra empresa como un requerimiento indispensable, o sea, necesariamente tienen que trabajar en el... Ahí yo diría, Luis, antes de tú continuar, que ahí entraría lo que decía Héctor. No, probablemente. Que él decía que por cada error que tú dejaras de cometer en una estructura, tú te ahorrabas $1,000. Exactamente. O sea, eso lo decía un experto la semana pasada, que yo daría todo el crédito a la arquitecta. Y yo diría mínimo. Mínimo, ¿verdad que sí? Mínimo. Hay errores que cuestan más de ahí. Señores, recuerden que pueden escribirnos al WhatsApp arquitectónico 809-802-3938, también llamar a nuestros teléfonos 809-540-1065. Morel, arranque usted otra vez. Bien. Arquitecta, aparte de todas estas informaciones que hemos recibido acerca de ese proyecto que tienen ustedes como sostenible y con una vertiente bastante interesante, ¿qué usted nos podría decir realmente para los oyentes que nos escuchan? Ya que la parte de sostenibilidad en la República Dominicana es un concepto que está de moda desde el punto de vista de mencionarlo mucho para el asunto del CO2 y todo lo demás, pero en términos reales realmente, en el proyecto y la aplicación en sí en el proyecto, ¿qué usos le han dado para que el proyecto realmente tenga esa parte de sostenibilidad y cómo explicar la parte sostenible en cuanto a lo que significa en sí la palabra?
Bien, cuando hablamos de sostenible, lo que estamos sugiriendo es que vayamos de la mano con el medio ambiente y los seres humanos. Es volver a crear ese lazo que inicialmente hace cientos de años pues existía quizás más fuerte que ahora. Ya en los años 70, por la necesidad que hubo de la parte eléctrica, pues sí se ha retomado el tema y se han hecho compromisos a nivel mundial y acuerdos entre países para ir reduciendo ese daño que nosotros como seres humanos estamos haciendo a nuestro planeta y evitar que en algún punto pues desaparezca. Claro. Tenemos ahí ya bastante libros comprobando cómo las sociedades pueden colapsar. Está este grande libro de Jared Diamond que es súper interesante, pone cualquiera en pánico, pero es una realidad. Cuando nosotros decidimos hacer un edificio verde, que no necesariamente tiene que ser un edificio, una gran inversión como es Vista 311, nosotros podemos comenzar desde nuestros hogares a hacer cambios, a que nuestro día a día sea más amigable, eco-friendly con nuestras sociedades. Cuando reducimos esos consumos, cuando cambiamos el calentador eléctrico de tanque, ya estamos haciendo un cambio. Nosotros podemos sembrar plantas alrededor de nuestras casas. Nosotros podemos inclinarnos, abrir más ventanas y utilizar menos la climatización artificial. Muchas veces no hay otra opción, pero a veces las casas están muy bien orientadas. Yo conozco muchas viviendas que han sido diseñadas por grandes arquitectos de nuestro país, pero la gente simplemente se acostumbra al aire acondicionado. Sí. Entonces, pues podemos ir haciendo desde ya esos cambios y generaciones futuras van viendo esas intenciones. Aplicar la ley de la 3R. Correcto. Reducir, reutilizar y reciclar. Correcto. Entonces, cuando ya nosotros nos sentimos pues muy felices porque en los últimos años tenemos clientes que nos solicitan sus casas certificadas. Yo tengo un cliente incluso que está hablando de Net Zero, quiere una vivienda con cero consumo. Entonces, cero consumo. Entonces, ya tú dices, oye, de alguna manera los tiempos están cambiando, la gente está haciendo conciencia y nosotros que somos el sector que quizás tenemos más responsabilidad con dañar el medio ambiente, cuando nosotros quitamos toda aquella capa vegetal para cambiarla por un frío cemento. Entonces, entre todos sí se puede hacer algo diferente. Quizás no todo el mundo necesite tener una certificación, porque porque se hizo de improviso, pero yo entiendo que hay muchas medidas que se pueden tomar en el día a día y que son igualmente efectivas. No hay interés entonces por el Estado, por decirlo así. Yo entiendo que sí, yo le decía que estoy optimista y sigo optimista, pero realmente yo creo más en que nosotros somos dominicanos y queremos que nuestra ciudad progrese y que se vean cambios. Si usted comienza a hacer techos verdes alrededor de por donde usted vive, oiga, todo el mundo se va a sentir mejor. No pintarlo. No, pintado no. Y no solamente es que se ve bonito, que cuando usted se siente ahí y en su grama y pueda respirar o sus hijos puedan jugar, entonces dígame si no va a haber un cambio. Se va a notar la diferencia. También pueden hacer huertos urbanos. Correcto. Y aprovechar esos alimentos. Correcto, sí. Es válido. Claro. Tratar de utilizar materiales reciclados. Sí. O sea, aquí a veces hay una tendencia que todo hay que desecharlo, todo no hay que desecharlo. Hay muchos materiales reutilizables y hay ejemplos de más de grandes proyectos que estéticamente se ven fabulosos. Sí. Y son materiales reciclados. En Sudamérica yo vi unas viviendas sociales. Ellos aprovecharon botellas plásticas de tamaño de los 2 litros y la colocaban intermitentemente en las paredes para transmitir la luz, como si fueran bloques calados de cristal, pero utilizaban la botella plástica para transmitir la luz adentro. Bueno, hay una tendencia que se llama Air House, que
básicamente lo que utiliza es todo reciclado y se basa en eso, en botellas, en latas. Ellos hacen unas viviendas medio soterradas en el piso, se protegen del frío, se protegen de calor, que es otro aspecto también que nosotros como arquitectos tenemos la responsabilidad de diseñar frente al clima de Santo Domingo. O sea, nosotros no estamos en Europa, no estamos en un clima frío. Nosotros tenemos que diseñar sabiendo hacia dónde vamos a orientar esos edificios, cómo yo me voy a proteger del oeste, cómo voy a aprovechar esas brisas, cómo puedo crear una ventilación natural. Lo más fácil es diseñar y adosarse a toda una serie de tecnologías. No quiere decir que sea lo mejor. Ustedes hablaban ahorita de Tesla. Tesla ha desarrollado unas láminas, unas tejas, que son paneles fotovoltaicos. Hay pinturas fotovoltaicas. Sí. Hay cristales fotovoltaicos. Un ejemplo de una iglesia buenísima que están haciendo aquí en Santo Domingo, en Vallaguana me parece que es, con una empresa española que tiene todo el techo de cristal y es fotovoltaica. Entonces, la tecnología está, lo que nosotros tenemos que ponernos en pos a ella. Exacto. Dentro de la certificación LED, ¿qué categoría tienen ustedes para este edificio? Nosotros inicialmente lo que se hace es registrar el edificio, luego se somete el edificio una vez concluido, y ya luego del escrutinio de la US Green Deal Building Council, pues bueno, se obtiene la certificación. Inicialmente nosotros vamos a optar por una Gold y esperemos obtenerla. Como empresa sí pertenecemos a la US, somos miembros Silver de ella. A mí me gustaría, Luis, que la misma arquitecta nos pueda explicar un poquito, básicamente, para el público que nos escucha. Correcto. ¿Qué significa tener una certificación LEED aquí en el país y qué representa eso realmente para el área sostenible? Porque estamos hablando de certificaciones, estamos hablando de LEED. Y hay mucha gente que no conoce eso. Y hay mucha gente que no conoce ese término. Por ahí no sabe qué es lo que exactamente. Entonces, quizá para el público que nos escucha sería interesante que se pueda explicar brevemente en qué consiste tener una certificación LEED. ¿Qué se tiene con eso? ¿Cómo se consigue? ¿Cuáles son quizás los pasos o el procedimiento para este tipo de proyectos, para que la gente pueda entender un poquito mejor el concepto? Pues dentro de todo el tema de arquitectura sostenible existen varias certificaciones importantes. Está la LEED, está la BREEAM, está Passive House. La más conocida quizás internacionalmente y sobre todo por estas zonas es la LEED. LEED lo que hace es que certifica que esa edificación pues cumple con ciertos parámetros medibles para poder ser comparables entre una y otra edificación. Esta institución, la US, pues regula todo lo que son la parte de las leyes y constantemente hacen variaciones. Para someter el proyecto, inicialmente van a haber unos prerequisitos que son obligatorios. Por ejemplo, el proyecto tiene que estar en una ubicación fija, tiene que tener lo que se llama lead boundary suficiente, con un tamaño adecuado. Y de ahí pues siguen algunas pautas. Luego de eso, pues en 7 categorías, pues ellos van estudiando cada una de las puntuaciones. Hablamos de la ubicación y transporte, qué tan beneficioso, accesible. Por eso les decía que el tema LEED comienza en planos, comienza desde la ubicación del solar. Lo ideal no es traer un solar a la mesa para diseñarlo. Lo ideal es estudiar diferentes locaciones, porque dependiendo de la locación, puede que una tenga más ventaja que otra de desarrollar X tipo de edificación. Claro, aquí en Santo Domingo normalmente ya el propietario te llega con el solar y te dice aquí es que hay que desarrollar. Vamos a comprar esa casa. Exacto, también tenemos que entender esa parte. Eso es cierto. Dentro de eso también está lo que es la parte de Site Sustainable, la economía energética, la economía de agua, y cada uno de esos aspectos va dando sus puntuaciones hasta llegar a 4 niveles de entre certificado, Gold, Silver y Platinum, en una escala de 40 el mínimo y una máxima de 80 en adelante, que es la más alta, que es la Platinum. Excelente. Y respecto al impacto de movilidad, porque eso es una cosa que preocupa aquí, ¿ellos miden el impacto negativo y positivo? Correcto. Lamentablemente ahí nosotros tenemos un poco de hándicap, pero como te decía, al final el proyecto
tiene más rentabilidad. Quien tiene un local comercial en un edificio sustentable, pues tiene un valor más alto en el mercado en temas financieros. Si lo va a rentar, pues tiene también una ganancia. O sea que es también un ganar en el tema económico, no solo ambiental y social. Okay. Muy bien, muy bien. Bueno, yo siempre le hago una pregunta a ¿Tú sabes la respuesta ya? Sí, yo sé la respuesta, ¿no? Vamos a ver. No, que es algo breve realmente, ya para finalizar, que siempre comentamos aquí de que es innegable de que el crecimiento vertical en la ciudad es algo prácticamente arquitecto, necesario. no me diga eso, por favor. No me lo diga, que yo soy de las que dicen que aquí debe de haber densidad mínima en ciertas áreas. No, no me pongan esto. Pero tenemos en algunas áreas, pero no en todas. Pero no en todas, claro. Pero no en todas. No Hay en vías todas. principales en las que plantearle 10 niveles, el máximo, Sí. resulta totalmente contraproducente en un país que va de camino a vías de ¿Usted desarrollo. pensaba que la opinión iba a ser...? Yo optaría también, ya para cerrar, Frank, Ajá. por la donación de espacios públicos, porque carecemos históricamente de eso sí. espacios. ¿Tú construyes un edificio de tantos niveles? Sí, Eso sí. yo sí propongo que sea una fase de intercambio. Yo estoy aportándote espacio público, pues te voy a ceder 1 o 2 niveles más Bien, para el excelente. desarrollo y Exactamente. siempre cuidar un poco más la parte de los estacionamientos. Recuérdense que los vehículos en la calle son contaminación. Así Así es. es. Señores, solamente nos resta despedirnos y decirles que gracias por la audiencia, agradecer a la arquitecta Yermis Peña por asistir aquí al programa. Nos veríamos ya nuevamente la próxima semana. Y hasta aquí,